Como ya vieron en la parte 1, es posible llevar una plataforma DDR3 a límites insospechados, que en este caso no son Intel Xeon de plataformas x79 o i7 topes de gama de sexta y séptima con 4 núcleos y 8 hilos. Plataformas que a mi juicio siguen teniendo un gran rendimiento. Solo quiero recalcar que existe una alternativa relativamente nueva y diferente para DDR3, que son procesadores de novena generación de 8 núcleos y 16 hilos con frecuencias más altas junto con un IPC y set de instrucciones renovadas como son los i9 modificados o mutantes. Si por casualidad aún no has visto la parte 1 completa, te dejaré en este apartado un acceso directo para que puedas verlo sin problemas, incluso después de ver la parte 2. Sin embargo, es necesario enfatizar y recordar que para lograr llegar a este punto, se necesita de una serie de características para tener este rendimiento, tales como tener una placa madre socket LGA 1151 con una buena cantidad de VRMs y disipación adicional en estas, una buena refrigeración para tratar el tema de altas temperaturas y por si necesitan instalar Windows 11 de la forma tradicional sin ajustar la ISO por algún motivo, tener un chip TPM a mano. Junto con esto, también quiero decir de antemano que hay un lado B con estos procesadores que poseen un IHS en específico, ya que lamentablemente me tocó descubrir que no son necesariamente mejores que los procesadores mutantes que tienen el DAI o chip al descubierto, especialmente por problemas de altas temperaturas que pueden generar los que poseen un IHS custom como el que me encuentro usando, donde si bien pude solventar este detalle a coste de rendimiento, el problema completo lo explicaré más adelante dentro de este video. En esta ocasión, daré a conocer diferentes pruebas de rendimiento en benchmarks sintéticos y pruebas en 10 videojuegos AAA y competitivos para ver cuántos FPS podemos conseguir. Por lo que ahora pasaré a los benchmarks donde explicaré qué tipo de ajustes voy a usar en diferentes entornos. Para las pruebas de los benchmarks sintéticos utilizaré una capturadora externa USB junto con un PC adicional, para evitar añadir más carga de trabajo en el PC donde se harán los benchmarks, especialmente en la CPU, y así ver los límites completos de FPS y puntajes que puede dar este equipo, con el i9 9980HK, 32 GB de RAM, DDR3 a 1866 MHz y con la RTX 3050. En el caso de los benchmarks sintéticos, utilizaré 3D Mark para diferentes pruebas de rendimiento en la CPU y GPU. Como ven, las primeras pruebas que observamos están orientadas al uso de la GPU, utilizando la API DirectX 12, donde se ven cargas gráficas como reflejos, sombras, iluminaciones, carga de textura, colisiones y efectos especiales, junto con modelos 3D y animaciones entre otras tantas. Mientras ejecutaba las pruebas, ya observaba un grave problema con este procesador. En este caso, se debe a que mientras corría las pruebas de la CPU con 3D Mark, tenía abierto Hardware Monitor, en donde podemos ver que las temperaturas se disparan hasta los 100 grados, tomando en cuenta que me encuentro en verano con una temperatura ambiente que ronda entre 28 y 30 grados, y como ven, considerando la temperatura interna del equipo, el cual ronda los 32 grados, la CPU no debería llegar hasta este punto máximo de temperatura, incluso con estas pruebas sintéticas. En un momento, pensaba que se debía a una aplicación errónea de la pasta térmica, en donde incluso la cambié nuevamente. Y por si acaso, aumenté la curva de los ventiladores en los ajustes de la BIOS. También hice unos ajustes adicionales en la BIOS, como cambiar el modo de automático de Performance Core y ajustar de forma manual el multiplicador de las frecuencias disponibles en cada núcleo, cambiar el LLC o Low Light Calibration a nivel 1, a modo de resumen, por si no saben qué es el LLC, es una opción que modifica la carga del voltaje al procesador, y entre un mayor nivel en la escala de 1 a 7, que son los rangos que otorga esta placa madre, otorga un mayor voltaje y frecuencias constantes, temas que van relacionados al overclock.
pero con el efecto secundario, eso sí, de generar una mayor temperatura en la CPU y VRMs, por lo que al dejarlo a nivel 1, en teoría debiesen haber bajado las temperaturas. Y junto con todo esto, también bajé el voltaje de la CPU de 1.28 volts a 1.25. Pero el problema con las temperaturas seguía. Este detalle provocó una serie de atrasos en la producción de la segunda parte, mientras buscaba el error. Investigando en diferentes sitios, di con uno que explicaba cuál era el problema que producía esto, donde acordaban que es el mismo IHS. Usuarios que poseen esta CPU y el canal MyCons explican que los procesadores que vienen con un IHS Custom añadido no necesariamente pueden venir soldados al die o el chip que contiene la CPU. A modo de ejemplo, supongamos que tenemos el procesador con la siguiente perspectiva y podemos ver, en este caso, todos los elementos que forman parte de este, comenzando por la parte importante que es el die o chip del procesador, el sospechoso del IHS, el pegamento que adhiere la lámina del IHS a la PCB para mantenerlo unido y este no se salga, la PCB también se conoce como sustrato, y finalmente el compuesto térmico que se encarga de transmitir el calor del die al IHS para que pase a la refrigeración y podamos tener temperaturas estables. Al inicio, hace más de un año atrás, el IHS cumplía su propósito de transmitir el calor generado por el die a la refrigeración líquida para expulsar el calor. Lo más probable que haya pasado con este I9 modificado es que el compuesto térmico haya perdido su capacidad de conducción de calor. Esto deriva a que el die no puede estar completamente enfriado y por tanto comienza a calentarse a medida que usamos altas frecuencias en los núcleos, hasta el punto de llegar a temperaturas extremas de 100 grados. Y lamentablemente ni la mejor refrigeración puede hacer algo al respecto, debido a que el IHS no logra hacer el contacto necesario con el die para transmitir el calor generado, provocando temperaturas elevadas que crean un thermal throttling o estrangulamiento térmico y por ende una grave baja de rendimiento, incluso con un undervolt. Y hacer un delete o sacar el IHS a estos procesadores puede ser muy arriesgado, llegando incluso a poder comprometer el die de la CPU, por lo que la única alternativa fue ajustar las frecuencias con el programa Intel XTU o Extreme Tuning Utility, bajando las frecuencias al usar todos los núcleos a 2,4 GHz y solamente al usar menos de 4 núcleos, estos suban hasta los 4,5 GHz y limitar el consumo máximo de esta CPU hasta los 50 watts, reducir el voltaje de los núcleos a un offset agresivo de menos 0,120 volts. Y este conjunto de ajustes aplicados en este software fueron los que ligeramente me ayudaron a solventar el problema de la temperatura, que ojo, no es lo ideal, ya que bajé de 100 a 92 grados. Pero en este caso tuve que priorizar temperaturas para una mejor longevidad y estabilidad del procesador frente a un mal rendimiento con temperaturas extremas. Con este enorme paréntesis acerca del problema con el IHS de este procesador, seguimos con el resto de pruebas. Ya con las pruebas terminadas en 3D Mark, podemos ver el puntaje que es de 6.224 puntos, y el puntaje de la CPU es de 7.197 puntos. El desempeño general, al tener un color verde, me indica que es aceptable dentro de todo. El único detalle al observar esta prueba de rendimiento es que al ser la versión básica del programa, la información de resultados no aparece completa, pero para un marco referencial sigue siendo una opción válida. Con Cinebench R20 usaré las pruebas para ver dónde se ubica este procesador en rendimiento mono y multinúcleo con los ajustes de la BIOS enfocados en este procesador y placa madre. Tomando en cuenta el problema del estrangulamiento térmico, podemos ver incluso que con todos los núcleos a 2,4 GHz llegan a un puntaje de 2.795 puntos, llegando a superar por un margen leve al i7 7700K, algo normal debido a que este procesador incluye el doble de núcleos e hilos que nos permiten obtener un mejor puntaje que el tope de gama de la séptima generación. Ahora voy a ejecutar la prueba de Cinebench enfocada en el rendimiento mononúcleo. En rendimiento mononúcleo estamos usando menos de 4 núcleos generalmente, por lo que las frecuencias suben hasta los 4,5 GHz, como había ajustado en Intel XTU, y las temperaturas tienden a elevarse hasta los 70 grados, y con resultados bastante buenos a nivel general.
Para no hacer el video más largo, iré modificando la duración de algunas pruebas en los benchmarks sintéticos. Ya con la prueba terminada en mononúcleo en Cinebench R20, obtenemos un resultado de 412 puntos, estando por debajo de un i7 de séptima generación. Finalmente, utilizaré Passmark para ver el puntaje que este procesador puede dar en la lista a nivel general y con qué otros CPUs lo podemos comparar, en donde pasando por diferentes pruebas de los componentes del equipo y viendo que en este caso las temperaturas también se disparan debido al problema con el IHS. Iré modificando la duración de algunas tomas gracias a la magia de la edición y así no hacer el video tan largo en esta parte. En estas pruebas sintéticas podemos llegar a un resultado de 12.737 puntos Passmark. Con el i9 teniendo presente el tema de la baja de la frecuencia, podemos comparar este resultado con procesadores como un Intel Xeon 1680V2 con 12.729 puntos, un i7 9700E con 12.751 puntos y a un Core i7 5960X con 12.745 puntos. A nivel general, con todos los componentes de este equipo, llegamos a un promedio de 5.268,5 en el Passmark Rating. Si bien los benchmarks sintéticos generalmente no representan del todo la potencia que pueden tener estos procesadores en pruebas de entorno real, sirven para obtener una referencia directa en comparativas con otros procesadores que estén al mismo nivel en relación a los puntajes vistos. Y los benchmarks en el caso de los videojuegos estarán configurados con ajustes altos a una resolución 1080p, junto con RTX y DLSS en juegos compatibles para tener el mejor equilibrio de rendimiento y ver cuántos FPS podemos obtener con esta configuración de componentes. Por cierto, los juegos estarán instalados en un SSD, que si bien no da un rendimiento adicional, permite cargar más rápido texturas y datos al momento de iniciar y jugar. Estaré viendo los FPS mínimos, promedios y máximos, junto con la carga de la CPU y la GPU gracias a las estadísticas que ofrece MSI Afterburner. El primer juego de la lista es Counter-Strike Global Offensive, en resolución a 1080p y gráficos en calidad alta, donde estoy utilizando como referencia el mapa de los benchmarks presente en la workshop de Steam, donde podemos ver que entre todos los efectos y animaciones presentes, alcanzamos los siguientes FPS. Como máxima, alcanzamos un total de 317 cuadros, un promedio de 181 cuadros y una mínima de 46 cuadros por segundo. Y sé que este juego se tiende a jugar a gráficos en calidad media-baja, por lo que ajustaré todas las opciones en una calidad baja para ver todos los cuadros por segundo posibles en el mismo mapa del benchmark. En Counter-Strike, ahora con una resolución 1080p y gran parte de los gráficos en bajo, obtenemos los siguientes resultados. Como máxima, alcanzamos un total de 328 cuadros, un promedio de 196 cuadros y una mínima de 63 cuadros por segundo. Continuamos con Doom Eternal, donde a una resolución 1080p y con ajustes gráficos en calidad alta y ultra pesadilla, en ciertas opciones, con RTX y DLSS enfocado en calidad, alcanzamos los siguientes FPS o cuadros por segundo. Como máxima, alcanzamos un total de 127 cuadros, un promedio de 99 cuadros y una mínima de 63 cuadros por segundo. Un juego competitivo como Overwatch 2, con una resolución a 1080p, con gráficos en alto, obtenemos los siguientes cuadros por segundo. Como máxima,
alcancemos un total de 266 cuadros, un promedio de 194 cuadros y una mínima de 96 cuadros por segundo. Un juego bastante popular y competitivo al día de hoy, como Warzone 2.0, con una resolución a 1080p y una gran cantidad de ajustes gráficos en alto, junto con el DLSS activado, obtenemos los siguientes cuadros por segundo. Como máxima, alcanzamos un total de 90 cuadros, un promedio de 68 cuadros y una mínima de 47 cuadros por segundo. En God of War de 2018, en una resolución a 1080p con una gran cantidad de ajustes gráficos en alto, obtenemos los siguientes cuadros por segundo. Como máxima, alcanzamos un total de 92 cuadros, un promedio de 82 cuadros y una mínima de 68 cuadros por segundo. En Metro Exodus, un juego realista con bastantes efectos y altamente demandante, con una resolución a 1080p y una gran cantidad de ajustes gráficos en alto, RTX y DLSS activado, obtenemos los siguientes cuadros por segundo. Como máxima, alcanzamos un total de 105 cuadros, un promedio de 76 cuadros y una mínima de 57 cuadros por segundo. En Monster Hunter World, con una resolución a 1080p y una gran cantidad de ajustes gráficos en alto, obtenemos los siguientes resultados. Si bien Monster Hunter tiene la opción de activar DLSS, decidí dejarlo por esta oportunidad desactivado, solamente para saber cuántos FPS podemos conseguir sin la necesidad de ocupar alguna técnica de reescalado de por medio. Como máxima, alcanzamos un total de 115 cuadros, un promedio de 89 cuadros y una mínima de 66 cuadros por segundo. Siguiendo con el infaltable Fortnite, un juego altamente popular y competitivo al día de hoy, con una resolución a 1080p y una gran cantidad de ajustes gráficos en alto, obtenemos los siguientes resultados. Como máxima, alcanzamos un total de 150 cuadros, un promedio de 107 cuadros y una mínima de 43 cuadros por segundo. Control, un juego que tal vez ya no goce de cierta relevancia, aunque a mi juicio posee una trama bastante buena, y para utilizarlo como benchmark también, con una resolución a 1080p y ajustes gráficos de medio alto, junto con RTX y DLSS activado, obtenemos los siguientes resultados. Como máxima, alcanzamos un total de 62 cuadros, un promedio de 60 cuadros y una mínima de 41 cuadros por segundo. Finalmente, nos encontramos con GTA V, un juego que cumple 10 años desde su lanzamiento, pero con todos los recursos gráficos que trae, es un juego bastante aceptable para realizar pruebas comparativas, y el día de hoy sigue siendo bastante popular. Con una resolución a 1080p y ajustes gráficos de medio alto, obtenemos los siguientes resultados. Como máxima, alcanzamos un total de 140 cuadros, un promedio de 70 cuadros y una mínima de 41 cuadros por segundo. Con este resultado, en cada videojuego, debo decir que a pesar de ciertos problemas con esta CPU que posee un IHS, el cual está defectuoso al día de hoy, los FPS que puede entregar son bastante buenos, considerando que en la mayoría de los juegos estamos utilizando muchas opciones en calidad alta. Y en juegos compatibles con RTX, debo admitir que la RTX 3050
con el DLSS activado puede compensar muy bien el rendimiento con ajustes gráficos altos, tomando en cuenta las limitaciones que tiene esta GPU en los Tensor Cores y cantidad de núcleos RT disponibles en relación al resto de la serie RTX. Dejo el aviso que la mayoría de juegos no utilizan todos los núcleos e hilos disponibles del i9, y la carga de trabajo se la lleva la GPU al alcanzar hasta un 100% de uso, mientras que la CPU, incluso con el tema de las temperaturas y frecuencias modificadas del núcleo, llegando hasta los 2.4 GHz, promediaba alrededor de un 20% de uso. Para comenzar con las conclusiones, primero quiero destacar el tema del rendimiento que obtenemos con esta CPU, al utilizarla en una plataforma de DDR3, llegando a superar incluso, con mis problemas de temperatura, especialmente en el ámbito del rendimiento multinúcleo, a procesadores tope de gama de sexta y séptima generación, según Cinebench y Passmark. El rendimiento en videojuegos si bien tiende a variar en FPS mínimos, promedios y máximos. En general, considerando el nivel de ajuste alto en la mayoría de los videojuegos puestos en cada benchmark, da un buen resultado a pesar de los percances de este procesador en específico. Un punto predominante del que se habla mucho sobre estos procesadores es el IMC o controlador de memoria de estas CPUs, ya que fueron diseñados para soportar memorias de bajos MHz, soportando hasta frecuencias de 2666 MHz, siendo esto en mi caso no un problema grave, tomando en cuenta que usé módulos de memorias de DDR3 de 1866 MHz, las cuales puedo usar sin problemas todos los MHz disponibles que ofrecen, y no representan una pérdida significativa de cuadros por segundo en plataformas de DDR3. Otro punto a considerar es el tema de la modificación de la BIOS, que al inicio puede resultar un tanto complicado si no tienen una experiencia previa, pero solamente basta con tener cuidado, verificar que los archivos y el programa sean los correctos y reprogramar la BIOS como corresponde, con los pasos que indiqué en la parte 1, utilizando un reprogramador EEPROM CH341A. Al menos en esta placa madre, creo que a estas alturas, aparte de enviar un procesador, también te envían un chip con la BIOS ya modificada, dependiendo del modelo de tu placa madre, por lo que ahora solo pueden reemplazar el chip de la BIOS por otro si su placa madre se los permite. No duden en enviarle un mensaje previamente al vendedor sobre la compatibilidad de estas CPUs con la placa madre que tengan, antes de hacer una compra de estos procesadores. Y tengan en cuenta los posteriores ajustes dentro de las opciones en la BIOS y en Intel XTU, para bajar voltajes y mantener estabilidad dependiendo del nivel de frecuencia que busquen alcanzar. Un último punto a tomar en cuenta son los precios de este procesador y el resto de piezas clave. Cuando compré estos componentes a mediados de agosto del 2021, el procesador me costó cerca de $200 con envío gratuito. La placa madre me costó cerca de $88 más gastos de envío. Y los 4 módulos de memoria RAM que forman los 32 GB salieron cerca de $118. Y la refrigeración líquida me costó cerca de $96, haciendo un total de $502. Con el resto de componentes como GPU, fuente de poder, gabinete y otros, el precio se va a elevar más obviamente. Al día de hoy es posible encontrar los mismos componentes con precios reducidos, como el procesador y las memorias RAM, salvo la placa madre, que no ha disminuido tanto su precio considerando el envío. Con esto dicho, ¿recomiendo estos procesadores mutantes? La respuesta corta es sí, pero tomen en cuenta que a pesar de que consuman entre 45 y 65 watts de TDP según la página de Intel, no se confíen, ya que al utilizar una mayor frecuencia en placas madre de escritorio, el consumo de estos procesadores aumenta mucho más, llegando a consumir incluso hasta el triple de lo que estaban diseñados originalmente, dependiendo de la frecuencia que le hayan ajustado, generando mayores temperaturas que requieren disipadores ya sea por aire o líquidas que tengan una buena capacidad de enfriamiento. Pero
No recomiendo los procesadores que tengan un IHS Custom, como el que usé en este video, ya que como vieron, en mi caso particular, el IHS está lejos de estar soldado al die, con lo que a largo plazo significa un problema grave de temperaturas altas. Por otra parte, desconozco en estos momentos con qué compuestos y de qué forma están pegando el IHS al chip del procesador, con lo que ahórrense estos problemas y vayan por los que tengan el die o chip al descubierto, en donde si bien hay que tener más cuidado al momento de instalar estas CPUs en los sockets y prestando especial atención en que los disipadores que vayan a usar posean una base plana para tener un contacto directo con la CPU. Si ya tienen un procesador con un IHS Custom, les recomiendo que rendericen trabajos que tengan más de 20 minutos en edición de video o trabajos en 3D pesados utilizando una GPU dedicada, ya que las temperaturas se disparan al utilizar los núcleos y el codec QuickSync que trae la GPU integrada del procesador. Y si ya les están dando problemas de temperatura, les recomiendo que bajen las frecuencias y el voltaje con Intel XTU, un programa totalmente oficial por parte de Intel. Dejaré una guía de cómo usar este programa y el link de descarga junto con las opciones para ajustar los voltajes y frecuencias con este procesador i9 9980HK en un link dentro de la descripción de este video. Todo esto gracias al blog htpc.com, en donde a base de pruebas realizan undervolts a estos procesadores. Igualmente, quiero recordar que no todas las CPUs, por más que sean el mismo modelo, no son idénticos a niveles de frecuencias y voltajes modificados. Algunos pueden funcionar con los ajustes recomendados en el sitio web y otros no, por lo que deben usar esta guía como una referencia y ver la estabilidad de su equipo al momento de aplicar cada cambio. Con todo lo visto y dicho, el recomendar usar estos procesadores junto con una plataforma DDR3 es algo difícil, ya que considerando que las memorias y placas madre DDR4 ya están estandarizadas y poseen un nivel de adquisición más fácil que las DDR3, que igualmente se ven en sitios de segunda mano y en AliExpress especialmente, la única forma que tendría para recomendar una plataforma DDR3 con un procesador mutante es si por algún motivo no puedes dar el salto a DDR4, o como en mi caso, buscas sacar todo el desempeño posible con tus kits de memorias e idealmente ya tengas una plataforma 1151 compatible a mano, en donde tengas que upgradear solamente procesador y refrigeración. Y en el caso de la placa madre, al ser un chipset B150 que si bien no puede overclockear de una forma convencional y posee menos líneas PCI, por lo menos este modelo de placa tiene a mano disipadores en las 10 fases de poder y VRM. A modo explicativo, la VRM o regulador de voltaje de la CPU es un circuito integrado que se encuentra en la placa madre y se encarga de regular el voltaje convirtiendo 12 volts a un voltaje menor, requerido entre 1.1 a 1.5 volts que se suministran a la CPU. Este componente es crucial para garantizar un suministro de energía estable y adecuado al procesador, lo que puede mejorar la estabilidad y el rendimiento del sistema. Por otro lado, las fases de poder son los circuitos que proporcionan energía a la CPU. Cada fase de poder está compuesta por un controlador de fase y un conjunto de componentes como inductores y capacitores que se encargan de proporcionar la energía necesaria a la CPU. Las placas madre pueden tener diferentes números de fases de poder, lo que afecta a la capacidad de suministrar energía a la CPU y a su capacidad de overclocking. En resumen, tanto la VRM como las fases de poder son componentes importantes de la placa madre, que aseguran un suministro de energía adecuado y estable a la CPU y otros componentes del sistema. Y en este caso, la placa madre que usé cuenta con la cantidad de 10 VRMs de 40 amperios, de las cuales 8 VRMs van destinados al procesador y 2 a las memorias RAM. Considerando que esta placa madre originalmente estaba diseñada para alimentar un máximo de 4 núcleos y 8 hilos, desde mi punto de vista, la placa madre Asus B150 Pro Gaming D3 está calificada para utilizar una CPU de 8 núcleos y 16 hilos. Tengan en cuenta que, generalmente, el resto de placas madre con chipset B150 no poseen disipadores en los MOSFETs, que por ende pueden calentarse a niveles altos al administrar mayor voltaje constante para mantener una frecuencia alta al momento de usar todos los núcleos, provocando una baja de rendimiento en el caso más leve, hasta problemas de estabilidad y reinicios en casos más graves. Independiente de que en este caso puntual
esta CPU con el IHS Custom me dio problemas de estrangulamiento térmico, y con el resto de placas B150 que no posean una alta cantidad de VRMs y sin ninguna disipación, recomendaría usar procesadores de 6 núcleos y 12 hilos, como los QTJ2, con placas madre que tengan menos de 5 fases de alimentación, generalmente presentes en placas con el chipset H110 y B150, que pueden tener una frecuencia mucho más estable debido a la cantidad de núcleos e hilos que pueden trabajar mejor con estos VRMs disponibles en las placas madre que dije en este caso. Para finalizar, quiero destacar que para algunos DDR3 puede ser una plataforma que ya es obsoleta. En cambio, para mí, DDR3 es un desafío, el poder llevarla a límites como este. A pesar de los pros y contras, se pudo extender la vida útil de esta plataforma por muchos años más, dando un desempeño que en la actualidad no se puede negar. Y sé que muchos usuarios como yo siguen teniendo algún par de memorias o plataformas DDR3 a mano. El objetivo de estos videos, más que nada, estaba enfocado en ver hasta qué punto podemos llegar con los componentes correctos, un tanto antiguos, pero al alcance de todos, y aprender acerca de su rendimiento en diferentes juegos y aplicaciones, con total imparcialidad y buscando ser objetivo con los resultados. De igual forma, quiero avisar que apenas pueda, cambiaré este procesador mutante por uno sin el dichoso IHS, que en resumen puede ser un problema a largo plazo, más que una solución para proteger el die o chip de la CPU, y de esta forma salir y descartar cualquier problema relacionado con las temperaturas al máximo, manteniendo el resto de la plataforma DDR3 intacta, con los componentes que ya vieron en la primera parte, ya que este es mi setup para edición, renderizado y alguno que otro juego. Y como palabras al cierre, si llegaron hasta acá, les doy las gracias por ver ambas partes. En lo personal, nunca pensé que estos videos generarían tal cantidad de visitas y suscripciones en tan poco tiempo. Cualquier duda o comentario sobre algún tema que se vio en esta serie de videos, lo responderé en cuanto pueda. Recuerden que lo importante al momento de comentar es expresar una idea coherente y respetuosa. Sin más que decir, me despido, cuídense y hasta la próxima. Adiós.